y vamos a saludar al diputado que nos visita en la tarde de hoy, otro diputado que nos visita aquí en el análisis, el diputado José Luis Esper. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien. Bueno, ¿de qué comisión viene? Ya que hay tantas de comisiones. Legislación General. Comenzó hoy una reunión informativa, del proyecto de ley de creación de un fondo para pagarle al Fondo Monetario Internacional. ¿Y qué dice? Me dijo la diputada Moró, que era la presidenta de la comisión, que el viernes vamos a saber cuándo se hace una reunión conjunta de la Comisión de Legislación General y de la de Presupuesto y Hacienda. Para ahí sí que haya debate sobre el proyecto. Hoy fue informativa. Sí. José Luis, ¿qué dice Avanza Libertad respecto a esta posibilidad de crear un fondo para pagarle al fondo? Ese proyecto que viene del Senado. Es un gran disparate, un delirio. Me da vergüenza que el Senado haya aprobado este delirio. Ojalá que desde diputados no salga esto. La deuda con el fondo es una deuda del Estado, que suplanta la deuda que el Estado tomó con los privados cuando los privados decidieron abandonar la Argentina allá por mediados de 2018, cuando tuvimos la última crisis grande. Bueno, después vino el 2019, pero esa deuda que arranca con el fondo ahí es una deuda del Estado. ¿Qué tiene que ver los privados? Lo que se planteó hoy... No tiene ni pie ni gollete. Y lo que planteaban hoy, hasta algunos economistas que planteaban que hubo una fuga de 80.000 millones de dólares. Pero eso es otra cosa, no tiene nada que ver con... A ver, si Argentina entra en crisis... A ver, pongámoslo así. Pongámonos como inversores de un país en el cual lo vemos que se va a una crisis. ¿No vamos a sacar la plata? ¿La vamos a dejar ahí, que quede enterrada y perder los ahorros invertidos? ¿Por qué no nos vamos a llevar la plata? Además está mal hablar de fuga. Uno pone la plata en un país, cuando no le gusta más ese país, se va. ¿Qué fuga? Sea argentino, marciano, holandés o brasilero. Primero está mal usado el concepto de fuga. Vos pones la plata donde querés y la sacás cuando querés. Está perfecto eso. Yo ni siquiera incluso creo que la palabra fuga merite con el dinero negro, porque con el nivel de imposición que hay en la Argentina, yo la evasión la declararía un derecho humano directamente. Sí, y sé lo que digo, ¿eh? Soy diputado de la Nación, pero considero que a estos niveles de delirio al cual la clase política ha llevado a la gente a que sea una esclava directamente del Estado, sí, ¿cómo no te van a evadir? A ver, por ejemplo, en Pergamino, yo lo sé porque soy nacido ahí. Vos si no sos una sociedad anónima, una SRL, sos un particular que tiene un campito, te cobra la Nación bienes personales, la provincia inmobiliario rural y el municipio te cobra tasa de revial, triple imposición por un cacho de tierra, ¿me entendés? Sos un esclavo al Estado. Entonces, ahora, que me vinculen la fuga, que no es fuga, que no existe ese concepto, con la deuda con el fondo, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Es como si yo te dijera, vos sos culpable de que mi hijo no le vaya bien en la escuela. Che, Prepper, yo te entrevisté en Diputados TV, pero, viste, la verdad que no me sentí cómodo, no cuidé a mi hijo, entonces por eso mi hijo no le va bien en la escuela. Un delirio esto. ¿Cómo la deuda con el fondo, que una deuda pública, tiene que ver los privados? Yo no. Yo he hecho números, he hecho cálculos, pero el concepto de fondo no lo logro comprender. ¿Y la figura del colaborador, digamos, está ahí? Encima la delación. Encima que vamos a armar una gestafip ahora, una especie de gestapo de la FIP persiguiendo gente que negreó plata y la mandó afuera. Estamos todos locos. ¿Saben quiénes tendrían que pagar la deuda con el fondo? Te pongo un número caprichoso. La deuda con el fondo, ponele, no había deuda con el fondo en el 2002. No había. La deuda que defaulteamos fue deuda con privados en el 2001. En los últimos 20 años yo agregaría a todos los presidentes, diputados, senadores, funcionarios públicos, gobernadores, todos los que aprobaron presupuesto con déficit, que fueron los que hicieron volar la deuda, que entró en crisis, motivo por el cual después necesitamos al fondo, a ellos se les haría pagar la deuda. ¿Qué privados? Pero además hay un montón de inequidades, porque se te puede volver muy en contra esto, porque estableces una diferenciación entre el que tiene la plata afuera y el que tiene la plata adentro. Vos como acreedor de Argentina, ¿por qué se le crea un fondo para pagarle al fondo y vos como acreedor de Argentina, que tenés un bono de la deuda emitida por el Tesoro argentino, no te crean un fondo para pagarte a vos, ¿no? Estas cosas en el mundo no se miran bien cuando vos estableces discrecionalmente una prevalencia de un acreedor sobre otro, porque eso va contra
la legislación comparada que existe en el mundo sobre cómo son los contratos de deuda. Entonces, es un mamarracho, un mamarracho. Ahora, José Luis, digo, más allá de la discusión sobre si la presión fiscal es muy alta o no, digo, y esto no es sobre la discusión sobre la fuga, digo, la formación de activos externos es una formación de activos externos. Esto tiene que ver con una evasión, que es un delito. No. La evasión fiscal es un delito. No. A ver, la evasión sí. Por eso ¿Y yo digo, promuevo un delito? Sí. la evasión fiscal, entonces, esto tiene que ver con... No, pero espera, hay una confusión ahí. Yo admito que la evasión fiscal es un delito. No, pero digo, me parece pero que... no tiene que ver con la fuga eso. No estoy diciendo que sea la Son fuga. cosas distintas, ¿eh? No, Ah, o sea, ok. por A eso ver, digo, entonces explícame bien porque no te entendí. La formación de activos externos es una cosa. Sí. Digo, lo que se busca, o por lo menos lo que establece el proyecto de ley, porque me parece que se mezclan las dos cosas en el discurso. No, bueno, pero yo hoy estuve en la reunión esta, de lo único que se hablaba era de la fuga, No, de la pero fuga, está de bien, la pero fuga. digo- Plata negra ni apareció la palabra, ¿eh? No, pero está bien, pero digo, la FIP no sale a buscar a alguien que, teniendo su plata declarada, dice, bueno, yo la tengo declarada, me la llevo a Uruguay, la declaro, y digo, eso pagará lo que tiene que pagar, será mucho, será poco, pero ese no es el problema. El problema es aquellos que sacan su dinero sin declararlo y no lo declaran y no pagan los impuestos respectivos por eso. Digo, frente a eso, que es una evasión fiscal y es un delito. Eso es lo que establece el proyecto de ley. No, digo. pero entonces es un blanqueo. Es un blanqueo. No, porque es Sí, un blanqueo. blanqueo te da la opción de entrar. Es voluntario. Claro, es voluntario. Esto no es voluntario. Esto te agarra No, y te te dicen, van a venga acá. perseguir. Pero como hay una alícuota que va a terminar afectando los recursos fiscales, es un blanqueo también. Ahora, ¿la FIP tiene herramientas A como ver, pero, para...? espera, déjame Sí. terminar el intercambio con él. También hay fallos de la Corte que dicen que a cierto nivel de presión impositiva es confiscatoria la que tenés. Y en Argentina la presión impositiva yo creo que es confiscatoria. La gente no da más de pagar impuestos. Y yo no vengo de un plato volador como muchos políticos a la Cámara de Diputados. Yo vengo del sector privado, porque hace 5 meses soy político profesional en el sentido que cobro un sueldo del Estado, por primera vez en mi vida a los casi 60 años. No, a los 60, ¿no? Porque cumplí en noviembre Sin robar, 60. por favor. Lo quiero bajar un poquito. Pero en noviembre cumplí 60, pocos Estás días. evadiendo años. ¿Eh? Estás evadiendo años. Estoy evadiendo años. No. Los niveles de presión impositiva son salvajes en Argentina, salvaje. Entonces, eso es una cosa que yo te diría, alguien por supuesto debo tener el 90% de la clase política en contra, yo creo que ya a esta altura evadir debería ser un derecho humano porque no se puede vivir en Argentina con la cantidad de impuestos que hay que pagar. Ahora, eso puede ser que la plata la tengas acá o la tengas afuera. Ellos van a buscar algo de la plata que está acá sin declarar y la plata que está afuera sin declarar para que hablar un impuesto de entre 20 y 50, 25. 35. 20 y 35%. Entre 20, 35 y 50 puede llegar. 20, 35 y 50. Un impuesto de casi el 50% en el máximo, mínimo 25. Para que tengamos una idea, Macri cobró una penalidad de 8,5. Acá pretenden recaudar 5 veces más que en Macri, porque Macri recaudó 9.000 millones de dólares del impuesto y acá piensan recaudar 44.500 para pagar al fondo, con una alícuota en lugar de 8,5 de 25 de piso, 50 de máximo. Un delirio. Bueno, a ver, ¿la FIP tiene herramientas para poder hacer ese trabajo o el Congreso le va a dar con esta ley herramientas? Bueno, si la aprueba, le van a dar herramientas. Igualmente la FIP la FIP nos tiene escaneado hasta, no sé, hasta cuánto late el corazón nuestro, digamos, ¿no? Pero me parece un delirio a mí. Por eso, en todo caso, siguiendo el razonamiento que él hacía, separemos las cosas. ¿Querés armar una gestafip en Argentina para perseguir a los que negrearon plata? Es una cosa. Ahora que me diga que con eso le va a pagar al fondo. Es un delirio, es un problema del fondo, una deuda pública, deuda del Estado, en la cual tienen que ver los funcionarios que escriben presupuestos deficitarios y los diputados y senadores que sancionan presupuestos deficitarios. Ese fue el argumento por el cual nosotros de Avanza Libertad votamos en contra del presupuesto 2022, porque tenía un agujero fiscal fenomenal. No, basta de déficit, se acabó lo de... ¿Quieren que se acabe con la deuda? No hay político que no putee contra la deuda. Bueno, hay que acabar con el déficit para eso. Ahora, vincular el pago de la deuda al fondo con el dinero negro es un delirio. Ahora, yo te aseguro que en un país
donde cobrara los impuestos razonables, y eso lo fija la política también, y se gastara de manera prudente, cosa que también decide la política, no habría fuga de capitales, como la llama la política, ni dinero negro. Acá se negrea porque es imbancable la distorsión que hay entre cómo te revientan impuestos como laburante, y nos deberíamos incluir, Claro. yo cuando veo mi recibo de sueldo de diputado me dan ganas de llorar todo lo que me sacan, y lo que te da el Estado a cambio de eso. Si todo funcionara como Diputados TV, pero ¿sabes qué? El Estado argentino sería un violín. Porque este canal es excelente, los muchachos son bárbaros, laburan bárbaro en la consola ustedes, pero ya sabemos que el Estado es más Aerolíneas Argentinas que Diputados TV, para poner niveles de eficiencia. Entonces la gente no es onza. Me revientan impuestos, no me dan nada. La gente, los chicos no van a la escuela, Gran Buenos Aires, no tienen clase porque no hay gas. No es que no tienen clase porque estaba Aradel No, cuando no está Baradel cortando las clases, no tienen clase porque no hay gas. Cuando Kicillof acaba de mandar a planta permanente a 15.000 tipos, que van a costar 12.000 millones de pesos anuales, vos tenés 11.000 escuelas sin gas y no hay clase. Entonces, con 1 millón de pesos por escuela, 11.000 escuelas, Kicillof, en lugar de gastar 12.000 millones de pesos en amigotes de él, seguramente, que está incorporando el Estado, que solucionen los problemas de las escuelas para que los chicos tengan clase. Otro tema, otro drama, la inseguridad en el conurbano. ¿Viste? La gente no es tonta. Me reventás impuestos y me matan por la calle como si fuera un bicho. ¿Viste? Entonces, no tiene nada que ver el dinero negro con las deudas con el fondo. Y este conjunto es perverso. Los senadores que lo sancionaron, los diputados que lo defienden, me las quieren vincular. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Te repito, es como si yo adjudicara los problemas de educación de mi hijo a una entrevista áspera acá, suponete. Claro. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Diputado, ¿qué opinión le merece este tema del compra argentino y esta posibilidad de dar preferencia a pymes, a empresas de origen nacional para las compras del Estado? Me parece mal. Me parece mal. Acá lo que importa es el consumidor, es la gente de a pie, la gente de laburo. Porque esto de que se le dé preferencia, porque van a cobrar más caro seguramente, a la empresa local versus a la extranjera, alguien la paga. No es que es gratis esto. ¿Por qué no compiten todos para darle un mejor precio al Estado, en lugar de que el Estado le dé preferencia a los locales? Pero no va por ahí a una reactivación, a una... Es que la reactivación insuflada del Estado, el Estado son impuestos, alguien está pagando que haya un compra nacional, no es que sale gratis. Porque vos querés que pensemos en el contribuyente, o sea, en la gente de laburo, pongamos a competir a las empresas nacionales con las extranjeras, pero pongámosla en condiciones de igualdad, devaluar para que puedan competir con las extranjeras, baja el impuesto para que puedan competir con las extranjeras. Acá estamos siempre evitando hacer las reformas necesarias para que nuestras empresas puedan, por ejemplo, competir con el mundo. ¿Por qué no las hacemos? ¿Por qué no hacemos una reforma del Estado que achique el Estado, elimine el déficit, elimine la inflación, permita bajar impuestos, hacer una reforma laboral para que bajen los costos laborales y nuestras empresas puedan competir con las empresas del resto del mundo? En lugar de esto, darle un curro. El curro de que yo, Estado, prefiero comprarte a vos, empresa nacional, en lugar de la extranjera. Yo creo que hay otra manera de pensar las cosas, que como la piensan los países donde la gente vive bien, que es que compitan en igualdad de condiciones. Ahora, generemos para nuestras pymes, nuestras empresas, las mismas condiciones que tienen las empresas en países civilizados. Ahora, hagamos la reforma en lugar de los parches, ese es mi punto. Pero digo, en el proceso, vos tenés un entramado económico en donde las pymes son las que generan más trabajo en un país como la Argentina. Digo, las pymes en un país como la Argentina, donde no tienen acceso al crédito, les cuesta mucho llevar la carpeta a los bancos para que los bancos... Enorme. Por eso, digo, les den un crédito del sector privado. Digo, el rol del sector público puede ser, bueno, yo te bajo impuestos, pero también te doy la preferencia para incentivarte a que sigas trabajando, que sigas haciendo. Mi punto es que hemos probado mucho esto ya. Es como decir, probemos con el control de precio para bajar la inflación. Para mí son cosas que ya fracasaron. Me parece que no estamos con la mejor buena fe probablemente, ¿no? Engañando que estas cosas van a funcionar alguna vez sin cambiar las cosas de fondo que tenemos que cambiar. Yo creo que con una pyme, por ejemplo, me parece que es tan demoledor los costos laborales que tienen que pagar, las mafias sindicales que tienen que soportar, tener que, por ejemplo, una pyme chiquitita así,
tiene que respetar el convenio colectivo que firmó una grande. A ver, un taller mecánico en Famaillá, en provincia de Tucumán, de 5 personas, tiene que respetar el convenio colectivo que firmó Esmata con la Volkswagen en Pacheco. Eso para mí, para la pyme, es mucho más perjudicial que las 3 empanadas que le estás dando favoreciéndola con el compra nacional. Ese es mi punto. Mi punto. ¿Me entendés? Mi punto es que por darle ese parche te vas a quedar en el parche y nunca vas a atacar el otro problema. Ese es mi punto. José Luis, gracias por visitarnos. Un placer. Gracias a ustedes. El diputado José Luis Esper, diputado de Avanza Libertad por la provincia de Buenos Aires. Y hablamos de los debates y hablamos de